Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente esto es En Entrevista con Raúl Moreno desde mi casa universitaria, la Universidad Politécnica de Querétaro, Televisión. Hoy me da mucho gusto recibir a una joven mujer que realmente desde hace mucho que yo la veo que le encanta la vida pública, me refiero al servicio público, le encanta la política, que es un tema realmente complejo. Mas, sin embargo, Katia Reséndiz Jaime ha ido transitando por él, yo diría que con gran donaire, permítanme la expresión. Querida Katia, ¿Cómo estás, Raúl? pues es que el cariño no se oculta, ¿no? Yo lo sé, yo lo Gracias, sé. gracias por venir, Muchísimas gracias por gracias. estar. Y es en este tenor del servicio público que le apasiona a Katia Reséndiz que la hemos invitado el día de hoy. Katia es presidenta del Consejo Consultivo del Agua para el Estado de Querétaro, que no es un asunto menor, como hoy todos sabemos, querida Katia. Así es. A ver, cuéntanos cómo llegas al Consejo y luego qué hace este Consejo precisamente. Como lo dices tú, es un gran reto, es un gran espacio que me honra presidir. Llego después de 2 años de estar trabajando de manera conjunta en diferentes proyectos con activistas, con diferentes investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro, con ciudadanos interesados en el tema del saneamiento del río Querétaro, con voces constantes a favor del medio ambiente. Tú lo sabes, Raúl, que fui candidata a la gobernatura del estado de Querétaro por el Partido Verde, y una de las principales causas que siempre defendí y siempre abanderé es el medio ambiente y el agua. Y creo que cuando llevas tatuada esa causa de manera genuina, no debes de abandonarlo. Yo creo que como en la religión el peor pecado es la omisión, creo que también en la vida diaria es el omitir o hacer caso omiso a lo que tu conciencia te está dictando. Entonces, yo decidí obedecer a esa conciencia y seguir trabajando a favor del agua, a favor del medio ambiente. Afortunadamente me abrieron muchas puertas. Te puedo decir que encontré en la Comisión Estatal de Agua apertura, disposición a las propuestas y al trabajo que estuve haciendo, y gracias a ello me invitó el vocal ejecutivo de ¿De la la comisión? Comisión Estatal y el gobernador del estado, Mauricio Curi, a presidir el Consejo Consultivo del Agua, una encomienda nueva que Eso te dictó, iba a comentar. Es sí, la primera vez que hay un consejo consultivo como tal, sí, coadyuvante, pero ahora vamos a esa parte. exactamente, que lo dictó la nueva ley de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, la Okay. famosísima ley tan criticada, tan polémica. Creo que esa parte positiva se puede rescatar, que contempló la participación ciudadana, contempló la creación de este cuerpo colegiado que hoy presido, que integra, es multidisciplinario, que integra. Cuéntame cómo se integra, Se eso es integra la interesante. parte académica, primero que nada, con 4 universidades. La Universidad Politécnica, por ejemplo, que ha sido una universidad presente, comprometida y trabajadora. La Universidad Autónoma de Querétaro, que ahorita le vamos a tomar protesta a la rectora Silvia Maya. El doctor Pascual Alcocer, del Tecnológico de Monterrey. Luis Alverde, el de Anáhuac. la Universidad de Anáhuac. Así es. Y la parte de ciencia y tecnología, que tenemos a grandes expertos. Tenemos al Premio Nacional de Geología y Agua, que es el ingeniero Juan Manuel Lesser Iliades. Tenemos al maestro Mario López Pérez, que es colaborador del Banco Mundial del Agua y de la Organización Meteorológica Mundial, y que además es presidente de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. Tiene 40 años de experiencia. Tenemos a Carlos Villa, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, capítulo Querétaro. Tenemos a Miguel Alcocer, que es un abogado experto en Sí, cómo no. temas hídricos. Tenemos al doctor Juan Pablo Ramírez Cerrejón, que es director del Laboratorio de Calidad de Agua y Suelos. Tenemos a Elena Castañeda, que es experta en desarrollo urbano. Creo que el binomio agua y planeación urbana tienen que ir siempre trabajando de Sin la duda. mano. ¿Por qué? Porque ya no podemos concebir una buena gestión del agua sin tener bien contemplada una buena planeación urbana. Y además de ellos, no quiero omitir a ninguno, Omar Jair Durán, que es el más joven del Consejo y que es experto en macroinvertebrados acuáticos. A nivel nacional es de los pocos expertos en ese tema. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque es bien importante para el proyecto del saneamiento del río Querétaro,
que estamos emprendiendo. Entonces, y me falta Jorge Lorda, que también es experto en proyectos hídricos, que también lleva toda su vida dedicado al tema del agua. Entonces, cada uno está aportando desde su experiencia a favor del Consejo de manera honoraria y hemos impulsado grandes proyectos porque te presumo, acabamos de cumplir un año de la creación del Consejo. Dime una cosa, porque me comentas o nos comentas a quienes nos acompañan hoy, que has encontrado un gran acompañamiento, una respuesta muy positiva Sí. a estos afanes por parte del vocal ejecutivo de la Sí. Comisión Estatal de Aguas, que es un organismo desconcentrado, por cierto. Sí. Y en el gobernador del estado, ¿qué te ha dicho el gobernador o qué te dijo cuando te invitan a esta responsabilidad? ¿Qué te encomienda? ¿O Mira, qué te dice? yo noté a un gobernador preocupado por el tema hídrico, preocupado por innovar en ese sentido, preocupado por el abastecimiento del agua. Cuando tú sales a las calles, Raúl, y te das cuenta que lo más importante es lo que está padeciendo la gente, lo que le falta, lo que sufre. Cuando ves una madre de familia que te dice, yo quisiera bañar todos los días a mi hija, pero pues no puedo porque no tengo la suficiente agua, te das cuenta que ahí está la parte más importante del tema hídrico. Que nosotros y de la política social. Y de la política social. Nosotros vivimos dentro de nuestro privilegio, abrimos la llave y no nos damos cuenta y no dimensionamos que tenemos, como te digo, a la jefa de familia pensando en el bienestar y la salud de sus hijos. Tenemos al campesino que está cuidando su tierra y que depende del agua de lluvia para poder vivir literal de su cosecha y su ganado. Entonces, es realidades que día a día no vemos, pero que no porque no las veamos podamos negar que existan. Entonces, es algo que existe en Querétaro. Entonces, vi a un gobernador preocupado por el tema y me invitó con esa visión, con la visión de fortalecer la política hídrica del Estado. ¿Por qué? Porque la CEA tiene muy claro que no puede sola. Y aquí te mencioné al vocal y también me omití mencionarte el director local de Conagua, que también es un gran tipo, es un tipazo. Yo he hecho equipo con los dos, o sea, tanto con el gobierno federal a través del delegado y con el Estado, que es con el vocal Luis Vega. Entonces, hemos trabajado en equipo y hemos impulsado varios proyectos de manera conjunta y creo que, ¿qué me tranquiliza? ¿Qué le puedo decir yo a la audiencia? Que veo funcionarios y servidores públicos conscientes con lo que acabas de decir tú, con la política social como prioridad y con la voluntad de querer hacer más por el agua. Oye, a ver, dime una cosa, porque ahorita mencionabas, evidentemente la primera preocupación, pues es la gente. Sí, claro. Esto que decías, nosotros en el privilegio abrimos la llave y sale agua. Así es. Mucha gente, miles de personas en todo nuestro estado no tienen ese privilegio. Y luego mencionas también a los campesinos. La sequía hoy es brutal y ya tenemos varios años de sequía, sí, Katia, pero parece que este es el más severo. Corrígeme, sí, por favor. Es la más severa. Y entonces el campesino, sobre todo el que depende el que tiene siembra temporalera, como le llaman ellos, que depende de la lluvia directamente, pues están padeciéndola muy cañón. Así es. Y tiene una repercusión económica, no nada más en su economía de ellos como productores, sino en la de todo mundo. Así es. Por lo que cuesta entonces producir un kilo de... Exactamente. En el campo comienza todo, estimado Raúl. En el campo comienza el ciclo de nuestra alimentación. El sector agroalimentario ha sufrido mucho y no solamente hablo de Querétaro, hablo a nivel nacional. No, bueno, pues estamos... no se diga en estados como Sonora, que además tienen una zona desértica muy grande, que está muy cañón, Katia. Exactamente. Y a pesar de eso, de las condiciones que otros estados tienen, este año Querétaro logró colocarse, y no lo digo como un logro en sí, sino que desgraciadamente logró colocarse como el número 1 a nivel nacional por tener el mayor territorio impactado por sequía extrema y sequía excepcional. Entonces, es el estado que más sufrió a nivel nacional el tema de la sequía. Válgame. Oye, a ver, ¿y cómo se lidia con esta situación la gente, el sector agropecuario y luego la industria, que también demanda una gran cantidad de agua? Sí.
¿Cómo se está lidiando con eso, Katia? Porque incluso por ahí, claro, gente malintencionada y yo creo que con intereses muy particulares, que no sería el tema hoy aquí, pero que está dejando entrever que a la gente, en ciertas comunidades, por ejemplo, en el municipio, en la delegación Santa Rosa Jauregui, que es la más extensa de todo el municipio, se están llevando el agua para dárselas a las empresas y no a la gente. Lo que no le dicen a la gente es que muchas veces es agua tratada. Y lo A que ver, muchas cuéntame veces, cómo se está. mira, aquí acabas de darle al clavo con lo más importante. Desgraciadamente, yo he sido muy insistente con este tema, ha habido mucha desinformación. Se nos atravesó con la sequía el proceso electoral, lo que muchas candidatas y candidatos vieron como el gran tema para despedazarlo, para lucrar con ello, para desinformar. Y lo que muchos no entendieron y no alcanzaron a visualizar es que es un tema doloroso. Sí, es un claro. tema que gran parte de la sociedad está padeciendo y que la sequía, hay dos fenómenos que nosotros vivimos. Uno es la sequía y otro es la escasez. La sequía no es culpa De de nadie. nadie. Bueno, o es culpa de todos por el clima. Exactamente. Tú que le entiendes muy bien al tema. Exactamente. A ver, la sequía obedece a la falta de lluvia. La falta de lluvia obedece a fenómenos meteorológicos. Ahorita estamos viviendo el fenómeno del Niño, que en términos prácticos es que se eleva la temperatura del Océano Pacífico y eso contribuye y desemboca en sequías o en precipitaciones fuera de lo común. Deforestaciones. ¿Y a qué obedece el fenómeno del Niño? Al cambio climático. ¿Por qué el cambio climático? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una sobreexplotación de los recursos naturales, la emisión De carbón. Digo, seguimos quemando fósiles, Exactamente. Entonces, ¿no? es un tema que hoy por hoy se ha salido de las manos, por muchas razones. Pero no quiero perder el tiempo en decir quiénes son los culpables, porque hay que hablar de la otra parte, de la escasez. La escasez es así, por los malos manejos a nivel nacional que ha tenido el agua. La Conagua lamentas cuando vas la falta de presupuesto que ha habido, y hay que decirlo con todas sus letras, porque en el día 1, cuando fui instalada como presidenta del Consejo, dije que me iba a manejar con 5 principios, y uno de ellos, Raúl, era hablar con la verdad y señalar con responsabilidad quienes están haciendo bien las cosas, pero también quienes no las están haciendo bien. Y como ciudadana me corresponde decirlo. El gobierno federal fue indiferente con el tema hídrico. Pudiéndole, hoy vemos el sistema Cutzamala, uno de los más grandes a nivel nacional, que está completamente ya desmantelado la claro. situación, y ya no va a ser capaz de abastecer a la Ciudad de México cuando es uno de los es casi más su principal proveedor. Exactamente. Entonces, ¿no? mala gestión, normalizar que las plantas de tratamiento funcionen en un 40% en lugar de un 100%. Nosotros como usuarios, también hay que decirlo, nos ha faltado más conciencia en torno a la relación que tenemos con el agua. Sí, claro. Utilizamos el agua una sola vez en casa y después la tiramos al drenaje, en lugar de utilizarla más veces posibles. Entonces, creo que es momento de que con esta sequía y con esta escasez escuchemos cómo se manifestó el agua, cómo se hizo notar con su ausencia, para que nosotros cambiemos esa relación que tenemos hoy por hoy con el agua, que le exijamos a los nuevos tomadores de decisiones acciones completamente distintas y contundentes para el manejo del agua. Ya demostramos que se puede vivir sin bolsas de plástico. Sí, claro. Ya demostramos que podemos vivir sin abrazos y con cubrebocas con el tema de la pandemia. ¿Por qué no hacer cambios radicales con el tema del agua? Porque ahí sí no podemos vivir sin el agua. Completamente. Ahí sí. Completamente. Podemos vivir sin el abrazo y beso y apapacho por la pandemia, esto que acabas de señalar. Con cubrebocas. Con cubrebocas, sin bolsas de plástico, que fue una buena medida, pero sin agua, pues, ¿quién vive, no? Exactamente. Entonces creo yo que esta sequía tiene que servirnos de algo. Tiene que servirnos para hacernos vibrar la conciencia, vibrar nuestro entendimiento, romper los patrones destructivos que tenemos en relación con el agua y el medio ambiente, con los residuos que manejamos, para poder cambiar. Entonces, creo yo, por eso me siento tan contenta de estar presidente del Consejo Consultivo del Agua, porque
Soy consciente de que hay mucho por hacer, ¿no? Luego hacemos y hacemos, ahorita llevamos un año y todavía siento que falta demasiado Claro. por hacer. Nunca es suficiente con este tema, pero estamos muy entusiasmados de que me siento que estoy en el lugar correcto. Como te digo y te repito, he encontrado voluntad política, porque si bien no hay que politizar el tema del claro. agua, se Pero sin necesita, voluntad política no hay exactamente, manera, se ¿eh? No necesita hay manera de voluntad transitar. política, se necesita coordinación política y vinculación, Raúl. Vinculación con los diferentes sectores, como lo decías tú, con la industria, con el sector ganadero, con los usuarios, con todas las personas que estamos involucradas con el tema del agua, es decir, todas y todos, para que desde cada una de nuestras trincheras podamos hacer algo. Se puede hacer mucho, por ejemplo, con el gremio restaurantero, que ese es el siguiente nivel con el que nosotros queremos trabajar. Tenemos contemplados a todos los sectores de la población con los que queremos tocar base. Ya lo hicimos en las universidades, hemos estado presentes en las universidades hablando sobre el valor del agua. Desarrollamos una campaña que la UPQ fue parte con inteligencia artificial sobre el valor del agua y la idea es seguir trabajando con esto. Con las y los candidatos, para no dejarlos fuera, les hicimos la Agenda Azul, que es una... A ver, cuéntame, ¿qué es esto de la Agenda Azul? Que no tiene que ver con el color de un No. partido en particular, No. sino que tiene que ver con el tema del agua, por eso es la Agenda Azul. Con el término técnico, porque me preguntaba la otra vez un reportero, pero entonces, ¿por qué azul? Le dije, es como si dijéramos que el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que es naranja, es de un partido político. O la Agenda Verde va a ser siempre el Partido Verde. Es como asociamos el tema con la causa. Okay. Entonces, en el tema de la Agenda Azul es lo mismo. La agenda le quisimos llamarla así para llamar la atención, para ser innovadores con el término y no ponerle agenda hídrica. Porque muchas veces utilizas un término tan técnico... Hay mucha gente que no lo entiende. Y alejas. Cuando no entiendes algo, lo prefieres ignorar y no saber al respecto que cuando te sientes familiar con el tema. Entonces, previendo el escenario electoral, decidimos hacer una hoja de ruta para no dejar a solas a las y los candidatos. A mí me pasó cuando fui candidata a la gobernatura que las personas esperan que lo sepas todo. Te preguntan de cosas a veces tan específicas y quieren que les respondas absolutamente todo. Y pues no, yo creo que la grandeza está en reconocerte ignorante muchas veces de muchos temas y tener la humildad para reconocerlo y decir, me voy a juntar con quien le sabe, con quien conoce, con quien ha estudiado el tema. Eso hace un líder, se rodea de un buen equipo, sabe escoger un buen equipo. Exactamente, entonces... sabiendo y siendo consciente de este tema que viven las y los candidatos, pues no tienen que saber todo respecto al agua. Entonces, yo les dije a los integrantes del Consejo, a los integrantes del Consejo, les dije, hay que ponernos a trabajar. Creo que tenemos la obligación de no dejarlos solos. Nosotros que sabemos qué es lo que cuál es la enfermedad, cuál es el diagnóstico de lo que hoy vive Querétaro y cuáles pueden ser las curas, hay que plasmarlo en una agenda para que el día de mañana quien resulte ganador pueda tener esta herramienta como punto de arranque para un tema legislativo, para las presidencias municipales. Una guía que contempla 6 directrices para tomar decisiones y fortalecer sus plataformas y fortalecer la política hídrica que ellos quieran ejercer. Porque como lo decíamos ahorita, ya no hay remedio. Lo tienen que hacer sí o sí. Punto. Y dime una cosa, generalizando, ¿qué respuesta encontraste entre todos los aspirantes a cargos de elección popular? ¿Fue una respuesta positiva? 2, 3, no le entienden muy bien al tema aún? Sí, puede ser. Pero mira, yo creo que encontramos una respuesta positiva. Yo creo que hubo mucha apertura por parte de las presidentas de los partidos políticos, que la verdad, aquí en confianza te lo puedo decir, qué delicia que sean mujeres. Pero claro, o sea, es lo mejor que le puede pasar a la política en este país y en otras latitudes. Creo que sí, creo que después de lo que vivimos en la pandemia, un periodo de miedo, de división, de todo, necesitábamos un cambio de óptica, un cambio de miras. Y
siempre he creído que los hombres y las mujeres tenemos que ser aliados, ¿no? A favor de una mejor sociedad, y que la perspectiva que una mujer puede imprimir puede ser muy saludable para un cambio no? Claro. que necesitábamos justo ahorita. Entonces, sin duda alguna. por parte de las presidentas recibimos muy buenas respuestas. Fueron las primeras que convocamos, o sea, fue el punto de arranque. Nosotros convocamos a las presidentas de los partidos políticos a que nos firmaran la Agenda Azul, bueno, y a los presidentes, ¿no? Porque claro, en algunos sí. partidos hay presidentes. Hay quienes fueron, hay quienes no fueron, pero la mayoría de las presidentas fueron. Y después de los... hay quienes nos dejaron en visto, que no tuvieron el interés más mínimo de acudir, pero nos quedamos con lo bueno, Raúl, nos quedamos bueno, sí. con la mayoría que sí quiso hacerlo, y después sobre la marcha, como se cruzó también en el periodo electoral, el día 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua, nos buscaron para comprometerse con la Agenda Azul, y así fue creciendo el contenido de esta agenda, y con ello pues también la narrativa de las y los candidatos. O sea, yo te puedo decir ahorita que ya terminamos todo el periodo de campañas y este periodo de propuestas y de voces distintas de diferentes fuerzas políticas, que sí escuché un cambio, un antes y un después al arrancar la campaña y al finalizarla con el tema hídrico. A ver, dime una cosa, querida Katia. En sí, ¿cuáles son las tareas muy precisas del Consejo? Ya me diste todo el marco teórico, jurídico incluso, pero ¿cuáles son las tareas precisas del Consejo? Para que la gente sepa. Porque... Lo que nos faculta la ley para poder hacer es proponer, asesorar, ser un órgano de consulta. Somos un cuerpo colegiado para consultar, para fortalecer la política hídrica del Estado desde nuestra experiencia. Esas son nuestras facultades, prácticamente. Oye, a ver, ahora que me dices esto, y déjame preguntar algo que igual es una burrada, pero si yo soy un fraccionador, ¿no? O llego a Querétaro a invertir y como sé que hay una demanda importante de vivienda, llego a Querétaro a invertir y a hacer un fraccionamiento o qué sé yo, un desarrollo viviendístico. Yo puedo acercarme con ustedes y decirles, oye, quisiera hacer esto, fíjate que tengo vistas estas tierras para este desarrollo. ¿Me pueden ayudar ustedes? ¿Me pueden orientar para saber si ahí no va a haber problema de agua y a futuro o no necesariamente? No, sí, claro. ¿O sí, nos claro. derivan? No, sí, claro, y te podemos recomendar quién a lo mejor te pueda hacer un estudio y qué tienes que contemplar en ese sentido. Eso. De hecho, habrá lugares en que es necesaria una planta tratadora, por pequeña que sea, pero se ocupe. Exactamente. Porque son caras, es una inversión muy importante, sí, una claro, planta tratadora. Sí, claro, pero que bueno, o sea, lo dices muy bien, es una inversión. Sí. Que al final de cuentas es alta, pero sigue siendo una inversión. Sí. La idea es esa, que nosotros podamos asesorar, y queremos llegar más lejos, Raúl. De hecho, lo que hablamos con los futuras y futuros tomadores de decisiones es que hoy tienen que ir en ese sentido. Que hoy la planeación de Querétaro, como te lo decía hace un momento, tiene que ser cuidando las fuentes de agua, en torno a las fuentes de agua, con un diseño urbano sensible al agua, porque los fenómenos meteorológicos, el cambio climático, son temas que van a ir en evolución. No es que ya ahorita tuvimos una mala racha y se acaba en el 2024, bueno fuera. Desgraciadamente no es así. No va a ser así. No va a ser así. El tema va en evolución, entonces la única forma de frenarlo es haciendo cambios y protegiendo definitivamente las fuentes de agua. Entonces, por eso queremos ser más ambiciosos con nuestro trabajo como Consejo Consultivo, y vamos en miras hacia allá, en trabajar por un diseño urbano sensible al agua en todo el Estado. Oye, a ver, y quiero ir un poco más allá. Probablemente la respuesta sea complicada en este sentido. ¿Ustedes tendrían facultad para denunciar a las administraciones municipales que no están haciendo las cosas bien en materia de desarrollo urbano? Claro. Es decir, ¿sabes qué? El presidente o presidenta
tal en tal municipio y sus regidores responsables, integrantes de la comisión tal, no están cumpliendo. Por supuesto. Sí pueden hacerlo. Por supuesto. Sí, porque finalmente nuestro principal interés es el agua y su correcta es gestión todos. en torno al agua. Entonces, si alguien está señalando alguien está atentando contra el buen manejo del agua en el estado, por supuesto que lo vamos a señalar. A mí me preguntaron, oye, ¿y esto qué te parece? Me han preguntado cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no estoy de acuerdo, y las he dicho con todas sus letras, Raúl, porque finalmente yo a la única persona que le debo lealtad y que le debo esa honestidad es a mí misma y a mi conciencia. Claro. Entonces yo no voy a decir algo que yo crea incorrecto, al contrario. Si algo está incorrecto, lo tenemos que señalar. Me preguntaron incluso ahorita de las propuestas si había alguna que veía bien, que veía mal, y me preguntaron puntualmente y dije toda la verdad. Porque de eso se trata, que visibilicemos lo que puede aportar y lo que le puede restar al manejo sustentable del agua. ¿Cómo ves tú en sí este tema tan manoseado de la disque privatización del agua, que no es tal, ¿no? Es un trabajo de la Cámara de Diputados local en este caso, y hay quien ha querido distorsionar el tema. ¿Hay una privatización o no del agua? Creo que nunca había escuchado el término que utilizaste y me encantó, porque tienes toda la razón. Ha sido un tema manoseado, ha sido un tema mal informado. Creo yo lo dije desde un principio, que la ley que emitieron los diputados es una ley perfectible, es una ley que tiene que complementarse en todos los sentidos, y no me gusta sacar el pasado, pero lo voy a tener que sacar. Fue una de las propuestas que yo tuve como candidata a la gobernatura, hacer una ley de agua. Entonces necesitamos que exista en Querétaro una ley de agua completa. Hoy tenemos una ley que está velando por el agua potable, es decir, que está velando por el agua que va dentro de la red de drenaje. Tenemos que tener una ley integral que también vele por el agua que va fuera de la red de drenaje, porque solo así podríamos hablar que fuera una ley de aguas, como le dicen. Porque realmente la que ahorita tenemos le cambiaron por eso el nombre de los diputados, y qué bueno que le hicieron, porque yo hubiera sido la primera en atacarlos, que fue Ley de Agua Potable, Saneamiento, Alcantarillado. Por eso le pusieron ese nombre. Entonces, esta ley, lo que yo vi en un inicio fue que buscaron dotar de mayor instrumentación jurídica a los organismos operadores de agua, tanto a la CEA como a JAPAM, para poderles dar más dientes jurídicos, por así decirlo, con los organismos operadores privados. ¿Para qué? Para poder llegar y abastecer a las familias, a las comunidades que viven en la lejanía. Entonces, definitivamente son decisiones que se tienen que tomar al interior de un organismo operador privado para que llegar a todas partes, porque no hay tubería ni recurso que alcance para poder llegar a todas partes. Entonces, eso lo comprendo. Sin embargo, había temas que se dejaban a la interpretación, y a mí me alegró que con esta última reforma, pues que los diputados se dieran cuenta de esto, no se hubieran conformado con dejar la ley como estaba y pensaran en que ante un escenario crítico en torno a la escasez de agua, cada ciudadano tuviera garantizado un mínimo de 50 litros al día. Pero no es lo mismo que yo te diga, solamente vas a tener 50 litros al día, a que yo te diga, si viene un caso extremo de escasez de agua, al menos vas a tener 50 y yo te voy a proteger. Es distinto. Es completamente diferente. Sí, totalmente. Entonces, ese parafraseo creo que fue con el que se manoseó, porque si tú lees el dictamen, como cualquier ciudadano que podemos meternos a la página de legislatura y leer el dictamen, incluso consultarlo con un abogado, te vas a dar cuenta que ahí no habla de privatizar el agua. ¿Por qué? Porque el agua no se puede privatizar por el simple hecho de que el agua le pertenece a la nación, así de simple. Y es un derecho humano, además. Y ninguna ley secundaria puede ir en contra de la Constitución, Raúl. Entonces, sin duda alguna. La ley el agua le pertenece a la nación. Esta ley no viene a privatizar, viene a garantizar que al menos en un escenario fatídico se le garanticen los 50 litros de agua. Sin embargo, es una ley que se puede perfeccionar y esperemos que la próxima legislatura
se la juegue a hacerlo y que decirles que desde ahorita cuentan con el Consejo Consultivo para poderlo hacer. Katia, querida, muchísimas gracias. Yo espero que esta sea la primera de varias conversaciones que tengamos, porque es un tema tan dinámico Sí. que siempre podremos tener un tema específico contigo o con ustedes, miembros del Consejo Consultivo, Con a todo través de gusto. su presidente en este caso, y creo que vamos a tener que conversar muchas veces. Con todo gusto. Katia, Y ¿te ¿sabes parece? qué? Que también es bien alentador tenerlos a ustedes de aliados, a los medios Muchas de gracias. comunicación, y que los ciudadanos ya sean más conscientes, ya traigan el en tema. su mesa, en su narrativa, el tema del agua y que vean que el tema está delicado, Cierto que es. todos tenemos que ponernos a trabajar, y te agradezco muchísimo Al el contrario. espacio. Me siento halagada de estar con una institución de la comunicación. No, hombre, ¿cómo crees? Yo te agradezco mucho tus Y palabras tan aquí, generosas. cuando me digas, aquí estaré. Gracias. Katia Reséndiz Jaime, presidenta del Consejo Consultivo para el Agua en el estado de Querétaro. Primer consejo, Así es. primera presidenta. Hoy la tenemos aquí en nuestra casa universitaria, Universidad Politécnica de Querétaro TV. Esto ha sido En Entrevista con Raúl Moreno. Hasta la próxima.